Muy buenos días desde Foco Oscuro. Estamos a 28 de enero del año 2023 y comenzamos las efemérides de hoy con la humillación de Canosa. En el año 1077 a.C., después de Cristo, se presenta Enrique IV ante el castillo de Canosa para pedir perdón al Papa, porque la había excomulgado por el asunto de la querella de las investiduras. Una excomunión era algo muy fuerte en la Edad Media, verdaderamente. Y tuvo que pasar allí 3 días descalzo, vestido con una túnica de lana, sin más, como un monje, y ahí estuvo humillado 3 días. Entonces, parece ser que en inglés y en alemán utilizan el término, en alemán gan nach Canosa y en inglés walk to Canosa, como si haces algo humillante, como pasar por el aro o algo así, en castellano. Bueno, pues seguimos con las efemérides, con la dieta de Worms. Esta dieta comienza en el año, en el 28 de enero de 1521, y luego el 16 y el 18 de febrero Lutero, es famosa porque Lutero compareció en ella y tenía que retractarse allí. La idea es que se retractara, le dijeron que se tenía que retractar y él llegó, se dijo que pidió unos días para pensárselo y luego dijo: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las escrituras a las que he adoptado como mi guía. Bueno, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude, amén. Pues bueno, esta fue la actitud de Lutero y así empezó en gran medida la reforma. Bueno, seguimos con un fallecimiento. Fallece en el año 1596 Francis Drake. Este fue un marino, fue, bueno, pirata, corsario, al servicio de Isabel de Inglaterra, y bueno, que fue la persona que dio la segunda vuelta al mundo y luchó contra los españoles, bueno, y hizo un ataque a Cádiz en el año 1587 y curiosamente obtuvieron mucho Jerez, llegó allí a Inglaterra, se puso de moda en la corte británica y desde entonces los ingleses se vuelven locos por el Jerez. En 1813 tiene lugar la aparición, la publicación de forma anónima, Jane Austen es su creadora, de la obra Orgullo y Prejuicio, que es fácil que hayan visto en películas. En 1820 es descubierta la Antártida por una expedición rusa, por Ivan Fabian Gottlieb y Magil Petrovic, y bueno, se aproximan a sus costas. En el año 1871, el 28 de enero, acaba la guerra franco-prusiana con la capitulación de Francia, y bueno, y saben que luego Alsacia y Lorena pasa de Francia a Alemania. Y luego, pues eso, claro, eso crea rencores. Decía Marx, eso, Francia, a los alemanes le han echado a los franceses en manos de los rusos. Y bueno, no me faltaba razón. En 1918 tiene lugar la fundación del Ejército Rojo, por un decreto de los comisarios del pueblo, y bueno, el fundador y el director suyo fue Trotsky. Y bueno, hizo pues bueno, el problema de los comunistas, que tenían una fuerza muy indisciplinada y había que disciplinarla, y una de las cosas que hizo fue permitir que los oficiales que habían sido del ejército zarista, volvieran al ejército, del ejército imperial, volvieran al ejército al ejército rojo, y ahí pues con eso pues lograron ganar la guerra civil. Luego en 1920 se funda la Legión, la fundación del Tercio de Extranjeros. También se pone el 20 del 9 como fecha, pero también el Real Decreto que lo introduce es el de este día, del 28 de enero de 1920. Luego en 1930 tiene lugar la emisión de Primo de Rivera, que morirá poco después, y comienza la dictadura blanda, porque Alfonso XIII nombra al general Dámaso Berenguer presidente del gobierno, y es lo que llamaban un poco la dictadura blanda. En 1949 es la creación del Consejo de Europa y se llega a un acuerdo, y luego el decreto se haría en mayo. En 1985 tiene lugar la grabación de la canción War de Gore. Esta canción está escrita por Michael Jackson, Lionel Richie, dentro de una campaña que se denominó USA por África, y la canción se realizó en beneficio para beneficiar a los perjudicados por la hambruna de Etiopía. Era terrible la hambruna de Etiopía, en su época salían muchas imágenes, también se hacían chistes, las cosas como son. Y bueno, y en ella pues participan pues
gente de primer orden: Tina Turner, Michael Jackson, Billy Joel, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Kenny Rogers, Bob Dylan, Ray Charles y Lionel Richie. En 1986 tiene lugar la explosión del transbordador especial, de Challenger, explota y bueno, creo que fallecen los astronautas Gregory Jarvis, Christian McLaughlin, Ronald McNair, Ellison Onikuza, Judy Resnick, Francis Scobie, Michael Smith. Luego, en el 2007, desde este día, se celebra el Día de la Privacidad de la Información. Seguimos con Spanair. En el 2012, el 28 de enero, como decimos, pues cesa sus operaciones comerciales, poniendo fin a 26 años de historia. El 27 de enero de 2012 preparó la solicitud para suspender su actividad de vuelos porque se enfrentaba a fuertes pérdidas y parece ser que Qatar Airways se negó a entrar en el capital y bueno, y ahí está. En 1853 estamos con los nacimientos ya, de José Martí, pues fue un poeta cubano, héroe de la independencia. Creó el modernismo literario en gran medida en Hispanoamérica y fue el fundador del Partido Revolucionario Cubano. Bueno, y además, para conmemorar el nacimiento, en el año 1953, los cubanos sacaron este billete suyo con su imagen. Aquí tienen la imagen suya. Bueno, y seguimos un poco con Jackson Pollock. Pues Jackson Pollock, ¿quién es? Jackson Pollock es el famoso pintor que interpreta a Ed Harris en su película. Y bueno, pueden ver un trozo de su pintura. Y si les falta algo, si la quieren ver completa, pues aquí la tienen entera, completa. A ver dónde está Wally. Pues bueno, pues puede gustar más o menos, pero él también influyó mucho, era amigo de los Beats y de los hipsters y de esta generación de Jack Kerouac y toda esta gente. Bueno, pues un personaje curioso, un pintor reconocido. Pero luego en 1931 nace Lucía Bosé, sí, la madre de Miguel Bosé, que fue en Miss Italia en 1947. Luego participa en películas de primer orden, como Muerte de un ciclista, que dirigida por Juan Antonio Bardén, era un proyecto italo-español. Nace La Aurora, que de Luis Buñuel. Y bueno, el 1 de marzo de 1955 contrajo un matrimonio con Luis Miguel Dominguín en Las Vegas, por lo civil. Bueno, en 1946 nace Carlos Cano. Pues Carlos Cano, ¿qué vamos a decir de él? Aquí tengo yo un disco suyo. Un gran cantor. Cantaba de maravilla, canciones muy bonitas. Y bueno, en vinilo viene esa canción, que canta también María Dolores Pradera, y que es de las más bonitas que tiene, aunque tienen muchas canciones bonitas. Tengo un amor en La Habana y otro en Andalucía, tierra mía, cerca de la mañana, venció en mi ventana de La Habana colonial, toca de la catedral, la villa y el mentidero, y verás que no es salero. A cantar la habanera, repito, La Habana es Cádiz, Coba negrito, Cádiz, La Habana, Coba salero. Bueno, dejamos a Carlos Cano y seguimos con Cándido Méndez, que nace en el año 1952, que fue un sindicalista, fue secretario general de UGT durante bastante tiempo. En 1955 nace Nicolas Sarkozy, que fue presidente de Francia anterior. En 1981 nace Elijah Wood, que es un actor y le conocerán, es Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos. Bueno, en 1994 nace Maluma, famoso cantante colombiano, que debe tener bastantes premios y tal. Bueno, a quien le guste. Bueno, pues vamos ya con acontecimientos un poquito. Volvemos a los acontecimientos con la batalla de Aliwal en la India. Pues un ejército británico vence a los indios en la batalla de Aliwal. En 1761 fallece Francesco Feo, que es un compositor. Tiene bastantes premios, autor de música escénica, serenatas de Oesti Polínice, estrenadas en Madrid en 1738, la ópera Alsace, oratorios. En 1946 fallece Ramona Parra, esta era una comunista
y murió en la masacre de la Plaza Bulnes, que se produjo en Chile, pues después de una convocatoria pues en contra del gobierno, pues hubo, parece, una balacera, que lo llaman allí, que hubo y 100 muertos, y entre ellas pues Ramón Parra. En 1977 fallece José María Lozano Sáenz, un guardia civil, un atentado de Villaverde, de Grapo en Villaverde, que se cometió. En 2012... José María Moro es el que fallece, que es un escultor, tiene cosas en Segovia, y bueno, y tiene una estatua de Agapito Marazuela, que era un gran compilador de la música tradicional. Vamos con nacimientos. Entonces en 1311 nace Juana II, pues, que fue reina de Navarra. En 1457 nace Enrique VII, padre de Arturo y de Enrique VIII, rey de Inglaterra. En 1507 nace Ferrante I de Gonzaga, que era un condottiero. En 1600 nace Papa Clemente IX, 1611 ya nace Johannes Helvelius, que es un astrónomo, que ha sido llamado el padre de la topografía lunar, y como no podía ser menos, pues tiene un cráter allí en la Luna, si lo miran lo pueden ver, y un asteroide. John Baskerville nace en 1706, es un impresor, teógrafo, parece ser que era teo, y bueno, y si tienen ustedes Word, pues ya saben, ponen la letra Baskerville y ven un poco la tipografía que está basada en la suya. En 1717 nace el sultán turco, Mustafa III. En 1784 ya nace George Hamilton Gordon, que fue primer ministro inglés. En 1791 nace Ferdinand Gero, que fue un compositor, pues su obra más conocida es Zampa, es una ópera. En el año 1868 nace Julián Aguirre, un compositor argentino. En 1873 nace Colette, esa fue una novelista. Hizo una novela Gigi, que fue llevada al cine por Vincent Minnelli. Era un personaje, trató a Marcel Proust. Parece ser que se casó con un marido que era bastante infiel, y ella, pues nada, se hizo cabaretera. Y esta es una foto suya con este traje, y además también le fue infiel, con todo lo que pillaba, hombres, mujeres, lo que hiciera falta. Todo un personaje de su época. En 1875 nace Julián Carrillo, que era un compositor mexicano, que entre otras cosas hizo la partitura de la película Intolerancia de David Griffith. En 1886 nace Hideo Tsuyagi, que es un ingeniero, que es el que inventó las antenas estas que había antes de toda la vida, así de palitos y tal. Antes, la gente de mi edad se acordará que estaban todos los tejados llenos de antenas, ahora ya no se ve apenas. Desde aquí veo algo parecido. En 1887 nace Arthur Rubinstein, que fue un pianista muy famoso. En 1888 nace Julián Alarcón, un compositor paraguayo. En 1894 nace Fidela Campaña, que fue una soprano española. Alice Neal es una pintora que nace en 1900. Es decir, un poco. Susana March es una escritora que escribió junto a su marido episodios nacionales modernos. Pues supongo que será. En 1922 nace Robert W. Halley, que es un bioquímico que fue Nobel de Medicina en el 68 por el descubrimiento del ARN, de la estructura alanina del ARN. Bueno, en 1924 nace Marcel Broadhurst, que es un artista surrealista, un poquito surrealista, y que bueno, tiene unas esculturas que las cosas como son, tienen un punto. Aquí tienen una de las que hace él, son esculturas gigantes, formadas, no sé dónde está, no he mirado, se me ha pasado. Tiene cosas de Reina Sofía, parece ser, y todo. Arte conceptual, influido por la literatura y el surrealismo. En 1927 nace Hiroshi Teshihara, que es un director de cine, que en 1965 con La Mujer de la Arena fue nominado al Oscar a Mejor Película de habla no inglesa, y consiguió el premio especial de Cannes. Claes Sonderburg nace un escultor que es este, que el otro no era este el que tiene la pintura. Este es de Pompar, el otro no. La otra tiene algo en el Reina Sofía, pero no es. La escultura que he enseñado antes es de Claes Oldenburg, que tiene un punto, las cosas como son. Luis de Pablo nace en 1930, es un compositor de la generación del 51, pues hace música para películas, La caza, La busca, Piperín Frappé. Bueno,
Fantasías para guitarra y orquesta. En 1936 nace Alan Alda, que fue un actor, sobre todo conocido porque salía una serie más, que era muy graciosa, sobre los americanos de la guerra de Vietnam, sobre un hospital, y que consiguió 8 Globos de Oro por ello. En 1936 nace Ismail Kadare, que es un escritor que fue un premio Príncipe de Asturias en el 2009 y candidato al Nobel. La primera novela fue El general del ejército muerto, y bueno, destaca El Palacio de los Sueños. Abril Quebrado era albanés. Albania fue un país que fue comunista, pues muy ortodoxo. Había unos, yo creo que Partido Comunista, PCML, Partido Comunista Marxista-Leninista, creo que eran un poco medio albaneses y tal. Bueno, en 1937 nace Ken Hill, que era un compositor, tiene adaptaciones de obras clásicas de la literatura y entre La maldición del hombre lobo, El hombre invisible, El fantasma de la ópera. Thomas Lindahl nace en 1938, fue un biólogo Nobel de Química especializado en la investigación del cáncer. John Taverner nace en 1944, es un compositor. Hay otro compositor también que se llama igual, que vivió entre 1496 y 1545, pero este hizo una canción que fue Song for Athene, que fue interpretada por el coro de la abadía de Westminster cuando murió la princesa de Gales, la Diana de Gales, que ya no era princesa de Gales, el 6 de septiembre de 1997, en el funeral. Y compuso una obra, The Veil of Temple, que es bastante, excepcionalmente, que dura casi 2 horas. Más o menos. No, dura 7 horas. 7 horas dura la obra, más o menos. O sea, en 1949 nace Greg Popovich, entrenador de baloncesto de la NBA, de San Antonio Spurs, que ha conseguido 5 anillos con ellos. Y también consiguió el oro en Tokio con la selección de Estados Unidos. 2020-2021. Era el 2020, pero por el COVID se celebró en el 2021. Luego Andrew Neiman es un escritor que nace en 1977, escribe poesía, novela, cuento, y El viajero del siglo pues fue premiado con el premio Alfaguara de novela. Nick Carter es un cantante que nace en 1980 de los Backstreet Boys. Y Ariel Winter es una actriz que sale en Modern Family, la más bajita de las hijas de matrimonio, así, que está un poquito más bajita que la otra y así un poquito más así rellenita. Y que bueno, y aquí nos despedimos, nos queda por decir que hoy es la festividad de Santo Tomás de Aquino. Fallece el 7 de marzo y se cambió la fecha final al 28 de enero. Entonces, pues bueno, es el patrón de los estudiantes. Nos acordamos porque no teníamos que estudiar ese día, no íbamos a clase. Pues bueno, yo también soy un poco estudiante. Entonces, bueno, que tengan un buen día y mañana nos veremos con las efemérides del día 29. Hasta mañana.